Muy buenas tardes, ingeniero Vidal. Muy buenas tardes, compañeros. Bien, mi nombre es Roger Morales Cabezas y yo voy a exponer dos puntos muy importantes. Primeramente, antes de poder realizar la exposición, vamos a definir qué es un empleado. Un empleado es una persona que trabaja para otra persona a cambio de un salario. ¿Bien? Entonces, de esa manera definimos un empleado. Bien, ahora, los derechos de los empleados. Los elementos legales y los derechos de los empleados constituyen un elemento de mayor prioridad en la práctica internacional, en la administración del capital humano. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Eh, los principios generales de acción en todos los casos, las leyes que tienen mayor prioridad son aquellos, eh, son aquellos donde los empleados residen, que en este caso sería el segundo país. Bien, ahora, antes de definir lo siguiente, vamos a definir qué es una legislación. Bueno, una legislación es un conjunto de leyes que está regularizado por el Estado. Ahora, con frecuencia, la protección legislativa, en este caso, de los países, como pueden ver ahí, cuando hablamos de países decimos, puede ser un país de Argentina, de Bolivia, de Brasil, países del segundo mundo como China, etcétera. Entonces, con frecuencia la protección legislativa de los países protegen al ciudadano o al empleado que trabaja en el país extranjero, ¿sí? Ahora, siempre hay un pero, ¿no? Siempre y cuando estos empleados o trabajadores no hayan violado las leyes o atentado a las leyes de este segundo país. Bien, ahora, la diferencia en este caso culturales y legales entre los diferentes países a veces forman como si fuera trancan o se vuelven algo que no se puede manejar, ¿no? Es algo improvisto que sucede. Por ejemplo, la sucursal de un país, pero que su centro esté en otro. Por ejemplo, Coca-Cola, para que se entienda, ¿no? Coca-Cola. Coca-Cola es una gran empresa, pero su sucursal está en los diferentes países. Y la sucursal, como vemos en Bolivia, tiene muchas sucursales Coca-Cola, ¿no? Por tanto, estas sucursales tienen que, en este caso, tienen que fijarse con las leyes de nuestro país y no con el país externo, ¿sí? Ahora, bien, como por ejemplo vamos a colocar lo siguiente. En Estados Unidos eh, está prohibido a los empleados en sus respectivas entrevistas de trabajo hacerles preguntas de carácter personal. Como por ejemplo, una pregunta puede ser que a veces le hacen en la entrevista a las mujeres. Como dice ahí, ¿piensa usted embarazarse al próximo año? Bien. Otra pregunta, ¿se siente cansado? Estas preguntas están prohibidas en Estados Unidos y las personas que realizan estas preguntas a las personas se sienten, esta palabrita que se llama, se sienten discriminados. Al sentirse discriminados estas personas pueden tomar una acción legal contra estas empresas. Fíjense que esto sucede en Estados Unidos, ¿sí? Y por tanto puede haber una demanda, ¿no? De medio. Por tanto, fíjense que para evitar todo este problemón, así, palabras vulgares, eh, estas empresas generalmente mandan catálogos o videos a sus respectivos o a las personas que quieren postular a un área de trabajo y ser empleados de la empresa. Bien, ahora, si nosotros comparamos este ejemplo, en Latinoamérica no existe esta restricción o esta acción legal. Bien, ahora, pasando a otro punto. Algo parecido a este suceso suceden también en otros países. Fíjense que a veces los empleados también sufren limitaciones de trabajar en una empresa debido a la raza o debido a la creencia religiosa. Bien,
Otra limitación parecida a esto es la economía. Fíjense que la economía en estos tiempos ha afectado bastantemente por la pandemia del COVID, no solamente a Bolivia, sino a países de todo el mundo, ¿sí? Por tanto, fíjense que la economía es otro factor importante. ¿Por qué les digo esto? Bien, este, bien. Muchas personas, cuando trabajan en una empresa, existe esta palabrita que se llama trabajo vitalicio. Bien, definamos qué es. En América Latina y en países de Europa Occidental, como países como por ejemplo de mayor población, como Taiwán, Japón, Corea del Sur, tienen un contrato llamado trabajo vitalicio. Y aquí surge la palabra que se llama dicotomía. ¿Qué significa dicotomía? Dicotomía significa la división de dos partes diferentes que no tienen nada en común. ¿Bien? Entonces, utilizando esta palabra dicotomía, ¿sí? Dicotomía, vamos a definir lo siguiente. Las personas que tienen un trabajo vitalicio son aquellas personas que tienen un trabajo seguro de por vida. Es decir, desde que las personas lo tienen hasta que las personas, suena medio raro, pero hasta que mueran, ¿sí? Hasta el último suspiro de su vida, ¿sí? Entonces, por tanto, estas personas podemos decir que en esta gran población tienen un trabajo seguro. En cambio, las personas, en este caso, que tienen un trabajo en el sector industrial, en el sector comercial y en áreas metropolitanas, no tienen un trabajo seguro. Prácticamente estos lugares tienen un alto inestabilidad de desempleo, o sea, prácticamente el trabajo no es estable, ¿sí? Es por eso que surge la palabra dicotomía. Existen diferencias entre ambas partes. Bien, como dato curioso vamos a definir lo siguiente. Ustedes lo conocen este personaje, ¿no? Él es el expresidente de Bolivia. Bien, ahora, fíjense que el presidente tiene un saldo vitalicio. ¿Qué significa eso? Que él siempre va a recibir un saldo a pesar de no ser presidente. ¿Y cuándo obtuvo este saldo? En el momento que fue el presidente, tiene este saldo, ¿no? Prácticamente al final de su gestión. Pero cuando él deja de ser presidente, él todos los años recibe este sueldo, ¿bien? Que corresponde al 75% de su último sueldo. Entonces prácticamente siempre le paga, ¿no? A pesar de que él no trabaja para el Estado, etc. Bien, como punto número 2, ahora vamos a definir lo siguiente. La preparación internacional y selección internacional. Bien, en este punto, las empresas que tienen su negocio, como por ejemplo Coca-Cola, dijimos que tiene una sucursal acá en Bolivia y en todos los países del mundo, necesitan contratar gente para que trabajen para la empresa. Y aquí es donde surgen dos conceptos o dos puntos muy interesantes. Uno es la contratación local y el segundo sería la reubicación del personal internacional. Ahora, fíjense, estos dos puntos tienen ventaja y desventaja. La ventaja de la contratación local. Las personas que son empleadas en esta empresa de forma local son aquellas personas que viven en el sector o alrededor del lugar, o dichamente personas del mismo sitio, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la desventaja? La desventaja es que estas personas no cumplen al pie de la letra con las especificaciones dichas o que requiere la empresa, ¿no? ¿Bien? Y la ventaja sería que son personas del lugar y no tienen ningún inconveniente en cumplir con los horarios de trabajo. ¿Bien? En cambio, el segundo punto es la reubicación de personal internacional. Bueno, podríamos decir que una desventaja de estas personas son que se le tiene que pagar un poco más al que se le paga a las personas o empleadas local. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un país externo, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la ventaja? La ventaja que es una mano calificada, cumplen con todos los estándares, con todos los controles de calidad, etcétera. O sea, son personas relativamente confiables y estas personas generalmente se encuentran en el alto mando, ¿no? Y las personas locales se encuentran en el bajo o en el medio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere la empresa? Generalmente todas las empresas
lo que quieren es lograr que el número de personas, tanto local e internacional o empleadas, o sea, personas local empleadas y personas empleadas de manera internacional, tengan la misma cantidad de empleados, ¿sí? Ese es un objetivo de la empresa, ¿bien? Bueno, sin más nada que comentarles, muchas gracias por la atención y sería hasta una nueva oportunidad.